Muy buenas noches, profesor y compañeros. Yo escogí el tema de los 10 principios de la economía, establecidos por el señor Gregory Mankiw en el libro de Principios de Economía. Los principios de la economía es cómo administrar recursos escasos. No yéndonos muy lejos, por ejemplo, está nuestro sueldo. Cuando recibimos un sueldo, lo distribuimos administrativamente en, o sea, cada pesito que nos vamos a gastar como un tipo de presupuesto. Están los gastos del arriendo, el servicio, las comidas, los pasajes, el ahorro y lo que sobre como para podernos dar un gustico o casos de emergencia. Eso sí, esto lo podemos lograr con aplicación y capacidad de administrar. Está compuesta por 10 principios, de los cuales 4 tratan sobre el tema de toma de decisiones. El primer principio nos habla de las personas que enfrentan disyuntivas. Este indica que tomar decisiones significa elegir entre dos objetivos. Es decir, a nosotros nos pasa a diario. Cuando elegimos pagar un bus en vez de coger un Uber, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se nos puede ir más dinero y luego esto nos puede traer, por decirlo así, consecuencias, como cuáles, como no poder almorzar ese día o verse en riesgo los pasajes de vuelta. Además, este enfrenta la equidad y la eficiencia. Esto quiere decir que saca el máximo jugo de todos los recursos que se poseen o que se tienen a disposición y entre repartir por iguales partes esos beneficios. Nuestro segundo principio nos habla de el costo de una cosa, que es aquello a lo que se renuncia para poderla obtener. Esto se puede comparar con los costos y los beneficios. El sacrificio puede ser escoger entre dos opciones que veamos que nos gusten y las veamos, por así decirlo, de manera difícil para escoger. Si escogemos la opción 1 o la opción 2, ¿qué sacrificios o qué consecuencias nos puede traer? Pueden ser resultados buenos, como puede que sea todo lo contrario, puede que sea una consecuencia. El costo lo entiendo como la difícil decisión de escoger esas dos posibles circunstancias que se quieren, pero de la cual solo puedo escoger una, no puedo tener las dos opciones. Es un sacrificio para poder obtener como esa recompensa. El tercer principio nos habla sobre las personas racionales que piensan en términos marginales, ¿cierto? Estas son personas capaces de ver más allá, ver un nuevo cambio donde ya se tiene algo establecido. Es como lograr ver posibilidades donde se supone que ya está lo estipulado en un plan de trabajo, donde ya están las normativas explícitas, ¿cierto? Es poder aplicar como costos, pérdidas y ganancias para un mejoramiento de la empresa y en la vida personal. Porque siempre nos quedamos con que no, es que ya esto lo hicieron de esa manera y así se tiene que quedar. No, podemos ver otro tipo de soluciones de otras maneras. El cuarto principio habla sobre las personas que responden a los incentivos. Esto es muy conocido. Económicamente, los cambios en los precios, los impuestos y otras variables pueden influir en el comportamiento económico. Se puede entender este principio como una recompensa por el buen trabajo, ¿cierto? Como un tipo de motivación. Cuando a uno le dicen, por ejemplo, no, es que estamos en un área de ventas. Entonces, por cada cierto tope de ventas que logres hacer, te vamos a dar una comisión. Entonces, claro, eso es un incentivo para que uno pueda ofrecer ese producto y lograr que la persona se lleve ese producto. Mm, por el otro lado, tenemos que estos tres principios, el 5, el 6 y el 7, tratan de cómo los individuos pueden interactuar. El quinto nos dice que el comercio puede mejorar el bienestar de todos, permitiendo
permitiendo que las personas se especialicen en lo que hacen mejor y luego intercambiar sus productos y servicios. Cuando se logra comerciar, se permite tener una mayor variedad de bienes y servicios, como por ejemplo, años atrás, antes de que existiera el dinero, que hoy en día pues lo conocemos como billete o moneda, hacían el famoso trueque, trueque como de comida. El vecino cultiva yuca, el otro vecino cultiva frijoles, entonces después hacían un cambio y ya. Eso era como la forma de comercio que se utilizaba antes. Pues desde allí se puede decir que se empezó a crear como ese comercio, logrando que hoy en día pues nos especialicemos en lo que mejor sabemos hacer. O sea, eso fue creciendo poco a poco y aquí vemos que hay personas especializadas para poder ofrecer, otras en ventas, otras en realizar presupuestos, en costos y así infinidades de carreras más. El principio 6 habla de los mercados que normalmente son un buen mecanismo para organizar una actividad económica, ¿sí? Teniendo la competencia perfecta. Estas tienden a asignar recursos de manera eficiente y a satisfacer las necesidades de la sociedad. Primeramente, como con un estudio de mercado, ¿cierto? Se logra la competencia perfecta para poder conocer el gusto y la necesidad de la sociedad, logrando la creación y el crecimiento de una empresa. Una entidad depende de la compra de la sociedad, por lo que se debe dar sus productos a un precio justo para conseguir ese crecimiento anhelado de la empresa. Y también el reconocimiento, además de lograr una sostenibilidad en el mercado. Está el séptimo principio, que es el que el gobierno puede mejorar algunas veces los resultados de mercado, interviniendo de manera de crear un respaldo a los comercios, puesto que son los encargados de ayudar a crecer la economía del país. Las empresas necesitan instituciones que hagan valer sus derechos de propiedad, que acabe en el monopolio, que ayude a las empresas a tener una buena competencia digna y justa, que los reconozcan como empresa y los impulsen con cumplimientos de normas, teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente, porque también es eso. Pueden haber empresas que crezcan muy rápido, pero pueden contaminar el ambiente. Entonces, a lo que van las demás empresas que sí logran hacer ese cuidado es que la ley o la normatividad que tiene, por ejemplo, el gobierno sobre el cuidado del medio ambiente, sí se cumplan para todos. Esa es una forma en la que puede intervenir el gobierno, además de los productos de calidad, de que sí cumplan con los estándares para, por ejemplo, para los productos de la comida, que sí sean dignos de consumir y así. Eh, por último, están pues como estos últimos tres principios que se refieren a cómo funciona la economía en conjunto. Con el principio octavo nos dice que el nivel de vida de un país depende de la capacidad que tenga para producir bienes y servicios. Es decir, que una sociedad puede disfrutar de un mayor nivel de vida si puede producir más bienes y servicios. Entonces, si bien sabemos, un país desarrollado tiene una sociedad con mayores ingresos, o sea, que pueden disfrutar de comprar mucho más que las personas de un país subdesarrollado, ¿cierto? Que esas personas se puedan dar más lujos, puedan tener eh, dos, tres carros, toda su casa súper amoblada con más de un televisor, nevera, electrodomésticos, un sinfín de cosas que en los países subdesarrollados, pues en esas familias no se ve como tal. Además de que si bien esto ayuda pues como al país a ser reconocido, a que le genere más ingreso al país y que las empresas que suministran pues este bien de cada familia pueda crecer, porque también influye para las empresas. Tener como esa posibilidad de que puedan exportar, incrementar sus ingresos
para un mejoramiento de vida de la sociedad, del país, de las compañías. Um, bueno, en cuanto al noveno principio, nos habla de que cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan, generando inflación, lo que reduce el valor del dinero y aumenta los precios de los bienes y servicios. Aunque muy pocas veces esta inflación se ve, pues sí nos puede afectar económicamente. Este principio afecta a las sociedades, puesto que al imprimir más dinero, todos los bienes tienden a subir mucho más su valor. Provoca una rápida preocupación, puesto que la economía para el país se ve muy bien reflejada y hasta para las empresas, puesto que sus productos serán mucho más caros. Pero para la sociedad se vuelve un poco tensionante saber que gastarán mucho más para suplir esa necesidad. Eh, Esto se puede ver como de ambos lados, ¿cierto? Porque a veces pueden subir los precios de los bienes y pues para las empresas va a ser mucho mejor, sí, más ingresos, es más caro, bueno, pero también eh, implica en que uno debe escoger un bien que pueda reemplazar ese otro que subió de su valor. Entonces, son ventajas y desventajas. El último principio, el décimo, nos dice que la sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre inflación y el desempleo. También va muy ligada del principio número 9. Está generando un ciclo económico con fluctuaciones de la actividad económica como el empleo y la producción. En este último principio se aprecia una inflación y sus consecuencias como la que puede ser el del desempleo. Como lo decía ahorita, se puede ver de dos formas. Al haber más trabajo en una empresa puede generar mucho más empleo, sí. Pero también si se empieza a quedar la empresa sin vender debido a su alto valor, entonces ya no va a haber cómo generar ese empleo, sino que por el contrario pueden empezar a despedir personas. Y bueno, entonces ya por último, como conclusión, pues esa actividad me deja como aprendizaje el administrar no solamente el dinero, sino también mi tiempo y los recursos que yo pueda tener a disposición. Tomar decisiones teniendo en cuenta que pueden haber consecuencias y beneficios. Además de que no solamente me implica a mí, sino también a la sociedad, a mi pues a la empresa en la que pueda trabajar o en caso de que cree una empresa y al país. Muchísimas gracias.